Para Corman, en esa época era muy importante que las películas, cada X cantidad de tiempo, ofrecieran algún elemento de impacto. Los elementos de impacto para él eran básicamente explosiones, persecuciones, peleas, mujeres desnudas. Sí, que eran otro efecto especial, ¿no? Que Era un decía. efecto especial barato, digamos, porque Sí. Muy buenas a todos, bienvenidos a Amor de Cine y estamos aquí continuando con nuestros vídeos especiales. Son un poquito más largos de las reseñas semanales que vamos haciendo y hoy estamos Mónica González y yo, Torre Ramírez, y la excusa para hacer este vídeo es nuestro protagonista, Andrés Febrier, un cinéfilo contagioso. Bienvenido a nuestro canal, Andrés. ¿qué tal, José, Mónica? ¿Cómo andan? Un placer charlar con Muy ustedes. bien. Hola a todos. Bueno, pues la excusa es que en España se ha publicado a finales de 2024 este libro, Hollywood en Don Torcuato. Bueno, ha llegado a las librerías españolas a finales de 2024, pero ya lleva un recorrido en Argentina. Y esto es así porque nuestro protagonista es un bonaerense de la añada de 1976. Para quien no conozca a Febrier, hay que decir que ha trabajado como periodista desde 1998, especializado en cultura, más específicamente en cine. Tanto es así que es el creador de Cinematófilos, una newsletter semanal con noticias de cine y sobre todo que da a conocer películas muy poco conocidas u olvidadas de la historia del séptimo arte. Y justo eso mismo es este libro, Hollywood en Don Torcuato, que nos presenta las producciones que hizo en Argentina el rey de la serie B, es decir, Roger Corman, junto con un grandísimo director como es Héctor Oliveira. Así que, sin más preámbulos, voy a lanzarte la primera pregunta, Andrés. ¿Cómo llegaste a estas películas? Llegué a estas películas de casualidad, googleando cosas y buscando debe ser más de 20 años, buscando cosas para ver y me encontré con una serie de películas que parecían estadounidenses, pero que tenían actores argentinos, que estaban habladas en inglés, que eran de un género que la cinematografía argentina nunca había transitado, que es el de espada y brujería, que en esa época estaba de todo por Conan el Bárbaro, la película de Schwarzenegger, que había sido un gran éxito. Entonces me llamaron la atención estas películas que nunca había visto, no conocía, las empecé a buscar, conseguí las que pude, las empecé a mirar, me di cuenta de que eran una serie de películas coproducidas entre Área Cinematográfica Argentina, la productora argentina de Héctor Olivera y la productora de Roger Corman, a quien sí conocía y ya era una figura legendaria. Y entonces esa curiosidad me llevó a tratar de investigar, de conseguir las películas, descubrí que había películas de otro tipo, que no eran todas de espada y brujería, repitiendo. Y poco después descubrí que había un libro en Argentina del principio de la década del 90, Babilonia Gaucha, que acá lo tengo, que hablaba, en uno de sus capítulos, hablaba de esta serie de películas. Es un libro dedicado a toda la relación histórica entre Argentina y Hollywood. Dedicaba un capítulo a estas películas y ahí pude averiguar un poco más, bueno, y ahí me fui enganchando, haciendo toda esta historia que me resultaba fascinante. No, totalmente. Además, hay muchísimos datos en el libro. Es como, ha sido una investigación que no ha sido de un día, supongo, que tiraste de la manta y fue ahí a más, a más. E incluso lo que más me ha gustado también es que has visto hasta como fake news o fake historias que no eran como eran, o versiones de un mismo hecho contado por distintos lados. Y es que está muy bien documentado. Bueno, una de las cosas que me motivó a hacerlo es que el libro este que mostré recién, Babilonia Gaucha, de Diego Curubeto, que es un libro de principios de la década del 90, faltaban datos porque había historias que se habían desarrollado después, porque el libro era muy próximo a las películas que se habían hecho acá, entonces muchas cosas más para contar, parecía que había espacio como para profundizar en eso. Y entonces empecé a buscar materiales de archivos, empecé obviamente a buscar todas las películas y a poder verlas, empecé a entrevistar gente, sobre todo técnicos y algunos actores argentinos que participaron de estos proyectos. Héctor Olivera, que era una figura central porque era el presidente de Aries, la productora argentina, pero además dirigió varias de las películas que formamos en Buenos Mm. Aires.
También contacté a algunos de los actores extranjeros y algún productor extranjero que habían venido acá, los pude ubicar por internet, algo. Y después mucho trabajo de archivo, ir a buscar publicaciones viejas. Entonces sí, me resultaron, me aparecieron datos que se daban por cierto si no lo eran, o historias que probablemente el propio Corman se encargó de difundir. Corman es, además de un gran director, un gran productor, fue un gran generador de historias y de leyendas en muchos casos. A él le gustaba como hacer crecer su propia leyenda personal, que ya era enorme. Y hay algunos datos ahí que no son del todo ciertos, yo trato de corregirlos cuando puedo. Pero había muchas cosas para contar, muchos personajes, y me pareció que había algo interesante ahí como para seguir indagando y contar. Y como investigador, ¿crees que ya has terminado con la búsqueda o todavía pueden aparecer nuevos datos, nuevas cosas? Siempre algún dato nuevo va a aparecer, algún testimonio nuevo, algo nuevo siempre puede aparecer. En lo personal me parece que ya está, digamos, que este Vale. libro agota, por lo menos para mí, no agota el tema de ninguna manera, pero yo siento que en algún sentido no me queda mucho más para dar. Eh, Se está trabajando en un documental sobre este mismo tema acá en Argentina, que no sé en qué estado está, pero sería interesante porque es otro medio para contar la misma historia de un modo diferente, y además con la posibilidad de mostrar las imágenes de las películas, que Claro. son muy curiosas en muchos casos. No siempre son buenas, pero por lo menos para los argentinos nos resultan atractivas y curiosas por las personalidades que aparecen, por los nombres, por algunas locaciones, etcétera. Eh, Justamente estabas hablando de las fuentes, de todo lo que, de dónde has sacado la información, y en el libro al final aparece una serie de entrevistas que has hecho a distintas personalidades. Entre ellas has mencionado ya una entrevista con Héctor Oliveira. Entonces, mi pregunta iba sobre cómo fue esa entrevista, cómo recordaba él este periodo de su vida, de su trabajo, porque bien Marcas empezó a dirigir estas películas, entonces, ¿cómo lo recordaba él? ¿Cuál fue su mayor anhelo, su mayor decepción con ellas? ¿Cómo fue esa entrevista con él? eh, un poquitito de contexto primero, ¿no? Estamos Mm. a comienzos de la década del 80, ya está empezando a salir de la dictadura militar, y Aries Cinematográfica Argentina, era la empresa productora más importante del país. Hacía 6, 7 películas por año, la mayoría eran exitosas, y tenía básicamente dos líneas de producción. Por un lado, las comedias de Olmedo y Porcel, que no sé cuán conocidas son en España, pero acá eran muy populares, eran películas muy baratas, que nunca daban pérdida. A veces daban mucha ganancia, pero nunca daban pérdida. Los proyectos un poco más personales que filmaban Olivera y Fernando Ayala, que era su socio, películas como La Patagonia Rebelde, como La Noche de los Lápices, un poco después. Entonces convivían esas dos líneas, la línea más de hacer dinero rápido, con películas baratas, de Olmedo y Porcel, y una línea un poquito más personal, de ellos trataban los temas que le interesaban. En general, Olivera trataba temas históricos, adaptaba autores de la literatura argentina. Parece la posibilidad de que venga Corman a la Argentina. Corman ya estaba filmando, por ejemplo, en México, estaba filmando en Europa. Corman siempre buscaba lugares donde le fuera barato filmar, que tuvieran algún paisaje atractivo y que tuvieran alguna mínima calidad técnica o alguna historia cinematográfica. Argentina la tenía. Argentina es uno de los 3 países de América Latina que tuvo una industria cinematográfica importante, que se vio en todo el continente, etc. Entonces, cuando llega Corman, Olivera ve esto como una posibilidad de tener una tercera línea de producción que le permita, entre otras cosas, mantener abiertos los estudios Baires, en un barrio de las afueras de la ciudad de Buenos Aires, estudios que estaban en pie de la década del 40 y que eran caros de mantener porque tenían un montón de empleados fijos, estudios grandes con dos estudios de filmación, una pileta para filmar abajo del agua, un backlot enorme. Bueno, muchas de estas películas se filmaron ahí, muchos de los decorados de estas películas, ¿no? Que intentaban como presentar castillos medievales y cosas, se construyeron ahí en esos estudios. Entonces Olivera, como un empresario, dijo, bueno, esto nos conviene, vamos a hacerlo. De entrada, su vinculación con el proyecto fue más bien marginal. Lo fue a recibir a Corman, se fijó que la puso en marcha un equipo para trabajar y qué sé yo. Pero en un momento empezar a dirigir las películas.
Y una cosa que tuvo Olivera siempre es que le puso el nombre a todo lo que hizo, lo bueno, lo malo, lo más o menos. Entonces, Olivera estas películas las firmaba con su nombre, Héctor Olivera, no ponía un seudónimo, no ponía... Mientras Olivera firmaba para acá una película muy mala, Espada y Brujería, era jurado, por ejemplo, en el Festival de Cannes, en el año 88. Tenía como esa dualidad, un cierto prestigio, y después hacía estas cosas por encargo. Olivera era un tipo que tenía una experiencia enorme, venía trabajando en cine de la década del 40, entonces resolvía rápido lo que a Corman le convenía. Entonces cuando charlé con él, en ese momento todavía tenía unas oficinas en el barrio de Palermo, con Buenos Aires, y él habla de la historia de un modo totalmente desprejuiciado, no tiene nada que ocultar, digamos. Al contrario, él dice, yo era un empresario, había que hacer esto y yo lo hacía. Y por otro lado, se hizo muy amigo de Roger Corman, que también es un tipo que hacía películas como baratas, rápidas, aprovechando los temas del momento, pero por otro lado era un tipo culto, que distribuía en Estados Unidos lo mejor del cine mundial en la década del 70, Mm. un tipo que conocía muchísimo la historia del cine. Entonces, esa dualidad entre de los dos, un poco se conjugaba bien y permitió esta situación, que de otro modo quizá podía parecer difícil, ¿no? Porque si dos personajes muy distintos, sin embargo, no, tenían bastantes cosas. Es que yo creo que en esa línea te iba a Sí, decir que ellos en sí mismos eran muy paradójicos, pero lo llevaban con bastante normalidad, esto que estás contando. O sea, que a lo mejor Corman pueda llevar a Irman Berman como distribuidor y también distribuya las películas que se hacían en esta que se distribuyó en el Reino Unido y fue un éxito en VHS, ¿no? La de... Los hechiceros del Reino Perdido. Sí, claro, Wizards of the Lost Kingdom, que fue la Mm. por primera que ejemplo. dirigió Héctor Olivera. Mm. Y Olivera le he visto luego en una entrevista porque me ha interesado un poco conocerlo, yo no lo conocía tanto y de repente igual, decir, es que yo no soy, me gustó porque era, o sea, es un hombre como sin ego, como muy práctico, muy empresario y también muy de oficio, es decir, mi oficio es de director, ahora me toca dirigir, pues lo hago, pero no voy de nada, o sea, y yo creo que se parecían bastante, ¿no? Esto que decías, que en sí mismos no daban ese aspecto de hacer pelis de ese tipo, los dos, pero las hacían y al mismo tiempo hacían lo que les gustaba realmente. Sí, Olivera, que todavía vive, tiene 93 años, empezó trabajando cuando era muy joven, de Olivera del 31, así que a fines de la década del 40, comienzo de la década del 50, trabajando en películas argentinas de la época industrial todavía, el cine argentino, con directores importantes, con actrices muy importantes como Tita Merelo, digo. Entonces traía toda una experiencia de esa época y después, cuando surge Aries, a fines de la década del 50, entonces hacen algunas películas muy exitosas. Entonces tenía un oficio y una experiencia en el cine que era enorme y que le servía para resolver estas películas. Esta película, Wizards of the Lost Kingdom, eh, bien dijiste, fue un éxito en videocassette en Reino Unido. Olivera la dirigió de un día para el otro porque el director que había traído Corman de Estados Unidos lo echaron por una disputa con el actor protagónico, que era Bob Benson, un rubio de 2 metros, un tipo muy prepotente. Olivera tuvo que viajar de apuro a las cataratas del Iguazú, donde se estaba filmando la película, para hacerse cargo de algunas escenas. Y lo hizo sin leer el guión. Y su asistente le iba diciendo, bueno, en esta escena tal personaje hace tal cosa, y Olivera, bueno, ponemos la cámara acá, y resolvía porque le sobraba oficio. La Ajá. película es muy mala, Olivera no reniega de eso, dice, la película es muy mala, hice lo que pude, pero a Corman le servía, y de hecho fue un éxito la película en algún sentido. Ya. Corman en esta época hacía películas sobre todo el video, va creciendo muy fuerte en todo el mundo, en Estados Unidos, y Corman había dado el salto más o menos rápido o pronto, digamos, de hecho para estrenar en cines al cine hecho, no exclusivamente, pero casi exclusivamente para mostrarse en el video doméstico. Ujú. Y Sí. una cosa que, no sé, para los que no han leído el libro, pero bueno, espero que esa entrevista sirva como para que genere esa curiosidad. A mí que me encanta el montaje, cuéntanos esas especie como de
Yo le llamaría técnicas que eran de Corman, no sé si llegó a traspasar al mundo argentino, pero estas técnicas que a mí me flipa, o sea, el de repente cómo podía valer el metraje, teniendo en cuenta también cómo era la época, que se estaba rodando en celuloide, que no es como ahora, que es verdad que ruedas, lo tienes todo digital y aún así tienes que ser escrupuloso con la organización de las carpetitas para saber dónde está cada escena. Pero en la época del celuloide eso implicaba las bolsitas, tener como todo muy tal y decir, pues bueno, estas escenas me pueden valer de una peli para otra o la duración, o sea, toda esa, cuéntanos esas cosas que tienen que ver con el montaje que a mí me han de verdad parecido interesantísimas. Claro. Corman no se involucraba mucho con los proyectos. O sea, aprobaba una idea, un elenco, un presupuesto y dejaba que se filme. Mientras la película no se saliera del presupuesto, a Corman no le importaba demasiado cómo saliera la cosa. Y Argentina vino varias veces, pero nunca se involucró demasiado, salvo en un caso puntual, que fue una película que fue la primera de las que se filmaron acá, cuya idea surgió en Argentina, no la impuso Corman desde Los Ángeles, sino que Héctor Olivera propuso hacer una película de acción sobre el problema del narcotráfico en Latinoamérica, se llamó Cocaine Wars. Acá se la conoció como La Muerte Blanca y en España se editó en video como La Guerra de la Cocaína. El protagonista era John Snyder, un rubio que en esa época estaba en la serie Los Duques de Hazzard, que era muy popular en... La portada de tu libro, por cierto. Claro, exactamente, esa imagen es del póster original de la película. Entonces Olivera hace dos versiones de la película, digamos, hace una versión de la película para estrenar en los cines de Argentina, porque por primera vez en todas estas películas que hicieron Olivera y Corman en Argentina, esta tenía actores argentinos importantes. Rodolfo Rani y Federico Lupi eran los protagonistas y eran actores en ese momento muy conocidos en Argentina y muy populares. Por primera vez Olivera dijo, esta película la voy a estrenar en los cines de Argentina porque tiene potencial comercial. Todas las que se habían hecho hasta entonces no habían tenido estreno en los cines de Argentina. Entonces se filma la película, Olivera hace su versión y se la muestra a Corman en la sala de montaje de un laboratorio que estaba acá en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Entonces la ven juntos, termina, le dice a Olivera, mira, tu película dura, no recuerdo los números exactos, pero más o menos, ¿no? Tu película dura 110 minutos. Eso quiere decir que la película requiere 8 latas de película. En esa época las películas se exhibían en fílmico, entonces había que hacer copias. La copia de cada película tenía una cantidad de latas de película, cada lata tenía más o menos 14, 15 minutos de película. Entonces, hizo el cálculo de decir, si tu película dura 110 minutos, va a necesitar tantas latas por película, tantas copias para el estreno, son en total tantas latas, tantos rollos de película, entonces vamos a gastar mucha más plata que si la película durara 90 minutos, tendría menos latas por copia, entonces sería todo más barato. Hacía Corman para acortar la duración de una película. Uno de sus trucos era, él decía, si le sacás 2 fotogramas a cada plano, al comienzo y al final, te ahorras en total, más o menos, dependiendo de la duración de la película, 5 minutos, y la película no lo siente, no te das cuenta. O sea, a cada plano le sacás 2 fotogramas. Un fotograma es la 24ª parte de un segundo, ¿no? En un segundo tenían las películas en film. Le cortás 2 fotogramas al comienzo y al final de cada plano, una película puede tener cientos de planos, miles en algunos casos. Sumando todos esos puchitos te ahorrás 5 o 6 minutos de película y entonces la haces más corta, necesitas menos latas para la película completa y cuando multiplicas eso por la cantidad de copias para el estreno en las salas, son esas cosas de un tipo con mucho oficio, muy piola, muy obsesionado con cuidar cada moneda para que las películas cuesten lo A menos mí me posible. parece bueno porque encima hasta le daría ritmo a las películas. Yo recuerdo tanto a Walter Murch pegando Posiblemente, pues del parpadeo, del no sé qué, y de repente llega Roger Corman y te vienen con la regla de los dos plays. Yo dije, wow, esto me parece alucinante. sí, a Corman no le interesaba tanto la cuestión del ritmo cinematográfico, la progresión dramática, le importaba, gastamos menos celuloide, entonces en Sí, total nos sí. sale más barato estrenar esta película. Y así fue que esta película tuvo dos versiones, la versión argentina, que dura más o menos
1 hora 40 minutos, y la versión estadounidense que dura menos de 1 hora y media. Ya. Cuando la ves, te das cuenta que faltan planos de establecimiento, o sea, aplicó esta regla Corman, además de otras cosas, para cortar la duración de la película. Que en Estados Unidos tuvo estreno en algunos cines en algunas zonas de Miami y otros Ujú. lugares. Sí, con respecto a eso mismo que estás diciendo de Corman, que no estuvo implicado en algunas películas, pero luego hablas de que hay grandes profesionales. Pues, por ejemplo, justamente en Cocaine Wars nos encontramos a Federico Lupi, que estaba justamente ese año haciendo El Arreglo, también una película de Fernando Ayala. Eh, pero al principio, las primeras películas que trajeron, sí traían algunos profesionales, pues como has dicho antes, pues en Argentina no se hacían películas de espada y brujería. Y entonces trajeron algunos profesionales que ayudaban en eso, pues para los efectos especiales, para el maquillaje, para el vestuario, y sin ánimo de pensar que estas películas actualizaron la industria argentina del cine, porque, bueno, también nos lo has dicho, es uno de los pocos países de Hispanoamérica que tiene una industria potente del cine. Y sin ánimo de desmerecer a otros, creo que ahora mismo, junto con México, son la potencia del cine en Hispanoamérica. Entonces, ¿crees que esos profesionales que trajo Corman en esas películas pudieron ayudar a revitalizar el cine argentino o dejar un poquito de su saber en Aries? Corman para las primeras películas estaba de Los Ángeles el director, el productor, que iba a estar en el día a día de la filmación acá en Buenos Aires, y los actores principales del elenco. Y para las primeras películas mandaba a un especialista en efectos especiales, John Carbickler, un tipo bastante conocido dentro de ese cine de bajo presupuesto, cine de género, de terror, etc. Dirigió en algún momento una de las secuelas de Martes 13, no recuerdo cuál, creo que la séptima. Era un tipo con cierto prestigio dentro de ese mundo de los efectos especiales del cine de bajo presupuesto en la década del 80. Era un tipo, por lo que me contaron quienes trabajaron con él, era un tipo bastante abierto, con ganas de compartir sus conocimientos. En Argentina no había demasiados especialistas en efectos especiales, entonces era medio una novedad. Y hubo gente que efectivamente aprendió con él. Ahora, yo no trasladaría esto a una experiencia más general, digamos. Hay quienes aprendieron y pudieron aplicar eso más adelante, trabajando en publicidad o en cine o en televisión, pero me parece que la experiencia de Corman en Argentina, que duró 9 años, 9 películas, no dejó como una huella palpable, digamos. Más allá de la experiencia individual de algunos jóvenes argentinos que pudieron aprender y tuvieron experiencia. En general, Corman, cuando la situación en Argentina cambió económicamente, el país tuvo una crisis muy fuerte a fines de la década del 80, ya no le convino más filmar acá y se fue, no dejó nada, digamos, salvo estas películas, la experiencia, algunas historias maravillosas de alguna gente que pudo aprender algo y que tuvo la posibilidad de conocerlo y demás, pero trasladaría eso en términos más generales, digamos, la renovación que vivió el cine argentino en la década del 90, el surgimiento del nuevo cine argentino, no solo no tuvo nada que ver con el paso de Corman por el país, sino que se hizo en buena medida en oposición al cine que hacían en la década del 80 Olivera Gayal, la productora Aries, con lo cual no veo ahí algún tipo de vínculo. Sí, además, realmente al principio, como tú dices, las películas eran para el mercado americano y prácticamente no para el mercado argentino, ¿no? Lo que sí que... Eran películas, No, sigue, no, perdón. eran películas pensadas para vender al mundo como producciones estadounidenses. Mm, No había nada argentino en esas películas, sobre todo en las primeras que eran de género de espada y brujería. En inglés, en los créditos se les cambiaba el nombre a los técnicos argentinos, se les ponía el nombre de fantasía en inglés. O sea, ujú, estaban hechas como para que parezcan producciones estadounidenses, con actores que eran entre desconocidos, poco conocidos, o no sé, acá vino Barbie Benton, por ejemplo, que había sido la esposa de Hugh Hefner, creador de ujú. Playboy.
pero no era una actriz muy conocida en Estados Unidos tampoco. Había sido tapa de la revista Playboy 3 o 4 veces, pero estaba lejos de ser una estrella. El actor más importante que vino acá fue David Carradine, pero vino años después de la serie Kung Fu y de las películas que había hecho con Scorsese o con Berman en la década del 70. Vino en una época en la que estaba medio, Mm. su carrera estaba medio en declive, digamos. Pa- Pero sí, eran películas hechas para que parezcan estadounidenses a los ojos de cualquiera. Lo mismo hacía en México, lo mismo hizo después en Perú, lo hizo en Chile, donde filmó una película en la década del 90, creo, digamos. O lo mismo hacía en Filipinas, donde estaba trabajando desde la década del 70. Para los que nos vayan a ver, la película que has dicho de David Carradine es El guerrero y la hechicera, pero me encanta porque en el libro nos hablas de la preocupación de Carradine porque al leer el guión dijo, esto es por un puñado de dólares, es decir, esto es Yojimbo. Y Corman le dijo que no, que esto era Cosecha Roja. Y ahora mi pregunta, tú que la has visto, ¿qué crees? ¿Es una copia de Yojimbo de por un puñado de dólares o más de Cosecha Roja? No, es una copia de Yojimbo, definitivamente. Mm. Es el esquema de Yojimbo, un guerrero tipo samurái aparece en un pueblo donde hay dos bandas en disputa, empieza a vender sus habilidades con espada a uno y otro alternativamente hasta que hace que se maten entre ellos. Es el esquema básico de Yojimbo, que es el esquema básico de Por un puñado de dólares. Sergio Leone le robó la idea a Kurosawa e hizo una película genial en sus propios términos, digamos. Mm. Esta no es genial, tiene alguna cosa interesante, pero es una copia de Yojimbo, que es un esquema que se ha tomado y se ha readaptado a distintas situaciones varias veces en la historia del cine, a veces acreditado, digamos, pagándole derechos a Kurosawa, a veces no. La de Cosecha Roja hay alguna similitud, pero no, esa historia de que Kurosawa le robó la novela Hammett no es cierta, digamos. Pero Corman, que era un tipo culto, un tipo pillo, era un tipo, digamos, con astucia, probablemente le dijo a Carradine, mirá, no, nada que ver, venite, y Carradine, que no estaba pasando un buen momento, se vino y lo cuenta yo me leí la autobiografía de Carradine, que es un libro enorme, que tiene brillos místicos, ¿no? En esa época Carradine estaba como muy embebido con el tema de las artes marciales y qué sé yo, y cuenta unas cosas medio delirantes, con lo cual tampoco se cuenta Carradine es del todo creíble, digamos, pero realmente la película es una copia de Yojimbo trasladada a un planeta imaginario donde dos grupos se pelean por la única fuente de agua que hay en el lugar, el planeta desierto. Mónica. No, yo, en relación a lo que estábamos hablando antes de cómo en esa época o en esa unión que comienza en los años 80, en esas 9 películas, cómo hay como un arco evolutivo, ¿no? Que nos puedes contar cómo comienzan siendo esto que hemos hablado de producciones que pasan por ser yankees y que incluso me recordaba mucho a las producciones del western y el espagueti que se hizo en Almería, en España, y también había un montón de actores españoles y técnicos en las producciones norteamericanas, pero casi todos los nombres se los cambiaban, se los hacían también americanos, ¿no? Un poco así. Y cómo vas contando cómo poco a poco, quizá, bueno, por la película que hemos contado antes que tuvo que entrar Olivera en la dirección, poco a poco como que va viendo un arco a ser producciones que empiezan a ser más mix, aunque mantengan el sello americano, ¿no? Empiezan a ser un poquito más argentinas, ¿no? Sí, cuando Olivera tuvo así de repente que hacerse cargo de la dirección de esta película, Wizards of the Lost Kingdom, se dio cuenta de que no necesitaba mandar ningún director, porque los directores que mandaba acá, digamos, entre otras cosas, era famoso por haberle dado sus primeras oportunidades a Coppola, a Scorsese, a Bogdanovich, a un montón de directores que después fueron célebres, que hicieron películas extraordinarias, que de alguna manera cambiaron el cine estadounidense en la década del 70. La gente que mandó acá, ninguno fue el futuro Scorsese, Coppola o Bogdanovich. Eran tipos jóvenes con no mucha experiencia y después ninguno hizo carrera, o en todo caso hicieron carrera como asistente de dirección, digamos, pero ninguno hizo una carrera artística propia reconocida. Cuando Oliver resolvió así de prepo
la película esta, y a Corman le convino eso que Olivera resolvió, se dio cuenta de que no necesitaba mandar a nadie, que acá había gente que podía hacer ese trabajo mejor y probablemente por menos dinero. Entonces cada vez empezó a mandar menos gente, los actores protagónicos, Ujú. el productor, y ya al final ni siquiera empezó a mandar gente de efectos especiales, porque además las últimas películas eran más bien, se escribía más bien en el género del thriller o el thriller erótico, que estaba un poco Mm. de moda en esa época, ¿no? De Atracción Fatal y ese tipo de películas. Entonces ya no necesitaban tantos efectos especiales, eran otro tipo de película. Esas películas no esconden su argentinidad, digamos, transcurren en la ciudad de Buenos Aires, están habladas en inglés, los protagonistas son extranjeros, pero transcurren en Buenos Aires y se escriben un poco, si querés, en la línea de la novela negra estadounidense de los 30, Hammett, Chandler, digamos, ¿no? Siendo un poco generosos, pero es esa línea de lo que después fue el cine negro estadounidense, pero con elementos eróticos que estaban en el cine de esa época, ¿no? Que si ya se podía mostrar ese tipo de cosas. Ya. Entonces hubo como ese giro desde películas, las primeras de espada y brujería, en la línea del éxito de Conan, a estas otras más thrillers que eran más baratos, porque eran películas que se filmaban prácticamente en locaciones, no había que construir decorados en estudios ni nada. Eh, en algunos casos, por ejemplo, acá se filmó una película que se llama, acá se conoció como Matar y Morir un Poco, ese es Chututango, Ujú. que básicamente es una remake de una película que había filmado Starain acá en la década del 80, cuyo título ahora se me acaba de ir. La gran Sí, película de pero... Lúforo Starain, Ujú. filmada aquí durante los años finales de la dictadura. Y como Aries había producido aquella película y tenía los derechos del guión, dijo, vamos a filmarlo de nuevo, pero con actores extranjeros, en otro continente, qué sé yo, y la hicieron de nuevo. ¿Cuál hubo como ese viraje hacia este otro tipo de producciones? Las últimas fueron thrillers o películas policiales con algún elemento erótico. Ya. Bueno, pues antes de acabar la entrevista, yo creo que tanto a Mónica y a mí nos gustaría saber si hubiera la posibilidad de hacer un remake, que por cierto, de una de las 9 películas de las que hablas en el libro, se va a hacer un remake, o por lo menos esas son las noticias de la primera de Stalker. ¿A ti cuál te gustaría de esas 9, de verdad, que se hiciera un remake con presupuesto, con un guión un poquitín más elaborado, pero que tuviera esa esencia? Eh, no es fácil. Eh, por un lado, de Warrior and the Sorceress, o sea, acá se conoció como el guerrero y la hechicera, Mm. es Yojimbo, con lo cual es una historia medio universal que se puede trasladar a cualquier época, siempre puede funcionar. De hecho, hay una remake que hizo Walter Hill con Bruce Willis en la década del 90, que es muy buena. Está situada en la década del 30 durante la televisión, ahora no recuerdo el título. Es una gran película. Pero si me preguntás a mí, creo que la que todavía podría dar algo interesante hoy es la última película que produjo Corman, Argentina, que se llamó, acá se la conoció con varios títulos. El título original es Play Murder for Me, que es también una especie de thriller erótico, Mm. un poco en la línea de sangre, digamos, ¿no? La película de Billy Wilder que adaptaba la novela de Chandler, esa línea de los amantes que se juntan para traicionar al esposo de ella, ¿no? Una cosa, temas muy noir, que creo que hoy se podría rehacer y podría seguir. La historia es buena, la película no es tan buena porque los actores no son buenos, porque se nota que está hecha un poco a las apuradas, pero la historia es buena, la historia de José Pablo Feynman, ¿no? A mí me llamó la Escritor y. atención de esa peli que Sí, la vi como sin música, como no por en todas las películas estas que he visto, todas llevan ese rollo ochentero, noventero de tener siempre la música que avisa, ¿no? Ya sea por la aventura o la tensión o lo que sea. Esta era como seca, o sea, como parca, como si le hubiera faltado esa pospo de sonido, que a lo mejor ellos estaban como hablando, se iban y yo decía, me falta algo, era como... tiene el protagonista de la historia es un saxofonista,
saxofonista que tuvo Sí, cierto además tiene un prestigio en rollo otra jazz época, todo el rato, es verdad. y como que cayó en Buenos Aires a tocar jazz en bares de mala muerte. Y entonces tiene esa música un poco jazzera, que es la que interpreta el artista, digamos, el saxo. No me acuerdo particularmente si no tiene música o puede O ser. o lo que yo he visto, es más que nada en los diálogos o lo que sea, como la ambientación no está, no es porque no haya música, es como la No, es ambientación. una película a la que le falta como un golpe de horno, ¿no? Como que puliendo más algunas cosas podría haber sido mucho mejor. Esta es buena y creo que además es una película que no vio prácticamente nadie, porque acá se editó un video, pero no se estrenó en cines. Ya. Eh, y sería, me parece que de todo esto, que nada es demasiado bueno, digamos, esta es la que podría dar algo interesante si se rehiciera en estos días. Y además te voy a decir algo que me llamó la atención porque, bueno, cuando estaba antes hablando con José, era un poco, a mí realmente sí me ha llamado la atención el tratamiento de la mujer, pero en positivo, ¿eh? No te creas, a mí la que más me ha molado es la de Barbarian Queen, o sea, me ha gustado, y Amazon después, o sea, me han gustado. Luego ya esta última de Deathstalker 2, que la hizo este montador Jim Wynorski. famoso de trailers, que también igual es como, se te da fenomenal hacer los trailers, después me te van a hacer una película, y hace como todo este rollo en plan cómico, haciendo guiños, 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 me parece como muy tarantiniana, ¿no? En plan comedia, o sea, nada que ver, pero no sé, como guay. Eh, por ejemplo, en esta última, la violación, hay un momento que hay una la viola la protagonista, ¿no? Ujú. Y ella de repente ya se recompone como Joan Collins. O sea, no sé, era un poco personaje ahí. Se recompone, eso sí, el maquillaje siempre perfecto, todo el mundo, eso me molaba. O sea, era como que le decía antes a José que son películas funcionales, o sea, aunque sean serie B, está todo lo que tiene que estar. Otra cosa es que tenga que estar mejor, más pulido, ¿no? Pero está. Y ella se recompone y le dice, a partir de ahora ya no me vas a volver a hacer daño. O sea, como que son mujeres de, bueno, me haces esto, no pasa nada. Tiro para adelante, ¿no? Como frívola, En como... esta, en esta la protagonista es Tracy Scoggins, una actriz que Ujú, tuvo cierta fama en esos años, sí, y es como una femme fatale clásica, ¿no? La mujer seductora pero traicionera, ¿no? Como que estar con ujú, ella, por un lado, es irresistible, pero por otro lado, peligroso. En las anteriores, las que protagonizó Lana Clarkson, ¿no? Después se hizo célebre porque fue asesinada por Phil Spector en su casa hace varios años, y Phil Spector fue condenado por ese crimen. sí, En esas películas son películas de espada y brujería protagonizadas por mujeres. Las guerreras son mujeres, son las que resuelven sus propios problemas. En general los hombres tienen como un rol secundario o marginal. Yo no diría que son películas feministas, porque por otro lado tienen una puesta en escena muy masculina, esta cosa del male gaze, ¿no? Digamos, la mm, forma que se ponen esos cuerpos, con esas vestimentas que dejan toda la vista, la forma en que se ponen los desnudos y demás, digamos. Pero tienen esa cosa de que son películas protagonizadas por mujeres, donde las propias mujeres toman las riendas de su historia, digamos, y resuelven sus propios mm, problemas, sin sí, esperar que venga el príncipe o el hombre a rescatarlo. Pero en general son todas películas hechas por un público masculino. ya, Para Corman, en esa época era muy importante que las películas, cada X cantidad de tiempo, ofrecieran algún elemento de impacto. Los elementos de impacto para él eran básicamente explosiones, persecuciones, peleas, mujeres desnudas. Sí, que eran otro efecto especial, ¿no? Que Era un decía. efecto especial barato, digamos, porque Sí. sobre todo en la década del 70 era muy común que Roger Corman leyera los guiones que le mandaban y anotara, cada tanto anotara, acá no me vendría bien un desnudo, acá no me vendría bien una explosión. Y así fue que en la década del 70 produjo películas muy buenas, incluso algunas políticamente muy arriesgadas para la época, muy críticas de la sociedad estadounidense, Ujú, que también contenían los elementos clásicos. Cada 15 minutos había algunos de estos elementos de impacto ya. para el espectador. Claro, había que venderlas, entonces tenía que tener el ingrediente y todo como esquematizado, ¿no? La diferencia es que en la década del 80, cuando vino a Argentina, estas películas iban casi exclusivamente al mercado de video, hacía 20, 25 películas por año. Entonces la calidad tendió a bajar un poco, canibalizaba mucho su producción, o sea, a veces agarraba escenas
una película y las usaba en otra. El mismo guión se filmaba más de una vez. O sea, cualquier cosa era buena mientras tuviera un buen póster, una ficha impactante que sirviera para exhibir en la vidriera de los videoclubes y en las cajitas de los cassettes. Algo impactante, que en general los afiches, muchos de los afiches de las películas que Corman filmó son muy buenos, están dibujados Mm, por el peruano Boris Vallejo, un gran dibujante en esta línea, ¿no? de la espada y brujería. Es realmente muy bueno. Eso que está en el póster no está del todo en la película. La película tiene como claro. un nivel de calidad un poco inferior. Eh, Eso, como bueno, el elemento de impacto, porque en última instancia en el videoclub las películas eran una cajita, ocupaban el mismo espacio en las góndolas. Si vos ibas a alquilar Mad Max, si Mad Max no estaba, te llevabas alguna de las copias baratas de Mad Max que Corman filmaba en Filipinas. Y el póster era tan bueno como la película de Mel Gibson, pero Ujú. cuando la veías no era tan buena como la película de Mel Gibson y George Miller, ¿no? Lo bueno de tu libro es que exactamente todas las historietas que nos estás contando, lo del asesinato de la protagonista de Barbarian Queen, o por ejemplo que antes que hemos hablado de Carradine, que Carradine se rompió un brazo en Argentina rodando y por eso lleva una especie de armadura o de guantelete durante la mayor parte del metraje. O, por ejemplo, o las aventuras que tuvo que vivir el ayudante de Oliveira para ir hasta Jujuy con su coche. Son historias que puedes decir que las películas no tienen tanta calidad o que le faltan horno, pero es que las historias que has conseguido en relación con las películas son en sí mismo una película para mí. Me ha gustado más saber la intrahistoria, lo que hay detrás, que muchas veces las películas. Y yo creo que eso es lo que hemos dicho al principio, un trabajo de fuentes, de bibliografía, de empezar a conocer todo lo que pasaba por detrás, que es el valor añadido que da tu libro a todo cinéfilo que le pueda gustar el cine, tanto de Roger Corman como de Héctor Olivera. Sí, un poco también lo que busqué es como retratar una época que ya no existe. Esa fue, muchos investigadores dicen que el cine argentino industrial, en términos estrictos, fue una década y pico, desde fines de los 30 hasta comienzos de los 50 más o menos, cuando había un montón de empresas productoras que hacían cine, que se veían en toda América Latina, incluso en España, y que lo hacían empresas privadas, sin ningún apoyo del Estado. Pero en la década del 80, Aries mantenía un esquema de producción con estudios propios y demás, que se parecía un poco a los esquemas de producción de las productoras clásicas de la década del 40. Y esa época no existe más, porque Aries entró en crisis en la década del 90 y hoy el cine argentino es muy distinto en cuanto a producción y demás. Además, ya casi no se filma en celuloide, en Argentina ya no se debe filmar más en celuloide, los efectos digitales coparon todo, entonces esa también es una época de filmar en fílmico, revelar el material, al otro día ir a ver cómo había salido, los efectos especiales son todos prácticos, o sea, la cámara, el material que la cámara captaba, plástico que fuera el monstruo, digo, era un traje con goma espuma, o sea. Entonces esa época murió, ya no existe más en ningún lado. Quería retratar un poco cómo se trabajaba en esa época, en Argentina, pero en general, digamos, eh, más allá de la calidad final de las películas, que para nosotros, digamos, son curiosas, puede ser entretenida, qué sé yo, digamos, ninguna es una gran película. Había como el fin de una época, que un poco es el fin de los estudios, la productora Aries, ¿no? Digamos, como la última época donde el cine argentino, por lo menos esta productora tenía un esquema de producción, entrenaba 4, 5, 6 películas por año. eh, Quería contar un poco cómo ese final de una época. Y por eso la dedicatoria también a tus abuelos. Sí, porque mis abuelos fueron los que me llevaron al cine cuando yo era chico. Yo nací en el 76, en la década del 80 iba bastante al cine, pero además el cine era casi nuestra única vinculación con lo audiovisual. Ujú. O sea, en casa había un televisor, pero en los televisores había una hora por día de programas.
o 2 horas por día, pero uno no lo podía ver porque estabas en el colegio. Entonces, cuando yo iba al cine, me sentaba a ver cualquier cosa y me maravillaba, porque no tenía un vínculo con las pantallas como tienen hoy los chicos. Entonces yo recuerdo haber visto películas que me fascinaron y que probablemente sean espantosas, que nunca volví a ver, pero que en esa época yo salía del cine, wow. También películas, digo, cuando vi la primera vez en el cine La Guerra de las Galaxias, salí maravillado porque estaba viendo, llegó al espacio exterior, ¿no? Entonces también es esa época, la década del 80, cuando yo iba mucho al cine, y hasta cualquier cosa, iba con mis abuelos en general, y casi todo lo que veía me fascinaba, incluso las películas. A ver, Bueno, yo creo que todos los que hayan visto la entrevista les habremos convencido, primero, para acercarse a estas 9 películas de Roger Corman en Argentina y segundo, a comprar tu libro, que es Hollywood en Don Torcuato, con el subtítulo que me encanta, Las aventuras de Roger Corman y Héctor Rivera en Argentina, editado aquí en España por Vial Books. Pero bueno, aún así, por si queda alguno que todavía no sabe si ver estas películas, acercarse a ellas o comprar tu libro, como en los debates televisivos, te dejamos el minuto de oro para que les digas a esos que están todavía indecisos por qué tienen que acercarse a estas películas y a este libro. eh, si te gusta el cine, te va a interesar, me parece, esta historia. Te va a interesar, si no conoces demasiado, la obra de Roger Corman. Es un pasado, un productor legendario, pero también un director que ha hecho películas extraordinarias. Personaje clave del cine estadounidense de los últimos 70 años. Eh, y vas a conocer un poco de la historia del cine argentino, en particular de la historia del cine argentino en la década del 80, cuando Presa Aries de Héctor Olivera era la más importante y producía películas muy importantes, que es el clásico del cine argentino, como La Patagonia Rebelde, otras películas como estas que hizo con Corman, pero que son entretenidas e interesantes. Y vas a conocer cómo se cruzaron esas dos historias, cómo el llamado rey de la clase B de Estados Unidos terminó en Buenos Aires filmando películas en el backlot de un estudio en Torcuato, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. Recordamos el título, Hollywood en Don Torcuato. Te pueden encontrar en redes sociales, que los pondremos aquí en el vídeo, debajo en la descripción. Mónica, muchas gracias. ¿Algo que añadir? Por cierto, que si no, no... No, nada, decirte que nada, que me ha gustado mucho, que me han dado muchísimas ganas de ponerme al día de la filmografía de Héctor Olivera, ya simplemente la Argentina, y me parece muy, muy interesante también ponerle, pues yo qué sé, porque a medida que vea ese cine también podré ver a pues esos técnicos y ese cast que también aparecen, ¿no? Y nada, de darte las gracias porque es un trabajo de investigación que yo creo que no solamente vale para cinéfilos, sino para estudiosos y gente que quiera estudiar sobre cine, ¿no? Y que quiera poner un poco luz sobre la historia, ¿no? Y creo que ha sido un trabajo muy bueno, así que felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias por la lectura y por esta charla. bueno, pues muchas gracias a ti, Andrés, por venir, por ser parte ya de la comunidad de Amor de Cine. Y nada, que os esperamos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y nos vamos viendo. Hasta luego.